El Internet de las Cosas, o IoT, es una aplicación especial de los sistemas embebidos. Un dispositivo físico está equipado con un microcontrolador, sensores y una interfaz de comunicación que le permiten conectar su entorno y red con todo el mundo. El objetivo general del IoT es que todo pueda comunicarse con todo. Las lavadoras con los edificios, los frigoríficos con los supermercados o los horarios personales con los sistemas de gestión del tráfico. Se trata de una forma de informática ubicua, es decir, una informática que no solo está en nuestros ordenadores, sino que está en todas partes. El objetivo del IoT y la computación ubicua es hacer la vida cotidiana más eficiente y hacer un mejor uso de los recursos globales. Dado que prácticamente cualquier dispositivo podría tener un procesador embebido, el IoT presenta muchas oportunidades para el crecimiento de los sistemas embebidos. Estas oportunidades pueden agruparse en tres áreas principales: industrial, de consumo y ponibles. El IoT está impulsado por el enorme desarrollo técnico de los chips embebidos. Con paquetes más pequeños de sistemas embebidos y una producción más eficiente, los precios pueden bajar permitiendo que aumente el número de aplicaciones y sistemas. En consecuencia, la producción se vuelve más eficiente, los precios bajan aún más y aumentan las unidades. Este ciclo promueve nuevas oportunidades de innovación. Por ejemplo, los sistemas de chips más pequeños consumen menos energía, lo que crea posibilidades para nuevas aplicaciones. El número de dispositivos IoT ya ha superado a la población humana, y se prevé un enorme crecimiento en el futuro. Según varios investigadores, en 2030 el número total de dispositivos conectados podría superar los 125.000 millones. ARM estima que en 2035 el número total de dispositivos conectados alcance el billón. Sin embargo, hay muchos retos que superar antes de que podamos vivir en un mundo IoT. Por ejemplo, como cada vez hay más dispositivos pequeños que requieren chips, los precios de fabricación de estos tienen que seguir bajando. Los chips deben ser cada vez más pequeños. Los programadores tienen que trabajar con las limitaciones de recursos de los dispositivos embebidos. Conforme aumentan los dispositivos conectados a Internet, deben abordarse los problemas de escalabilidad, y el conjunto de números que pueden asignarse es limitado. IPv6 podría resolver este problema, aunque no todos los dispositivos disponen de recursos suficientes para ejecutar una pila de protocolo IPv6. Además de las limitaciones de los dispositivos, los centros de datos y servidores deben adaptarse a las enormes cantidades de datos que manejan. Tienen que ser capaces de almacenar los datos y procesarlos. La red subyacente para conectar los dispositivos a Internet debe ser fiable. Los servicios en la nube deben ser capaces de manejar grandes volúmenes de datos, procesarlos y tomar decisiones en tiempo real. Todo esto requiere más potencia de cálculo. Incluso con esta infraestructura, es posible que los dispositivos no puedan comunicarse. Ahora mismo, tenemos muchos dispositivos inteligentes a nuestro alrededor, pero la mayoría de ellos no se comunican entre sí. Esta situación se conoce como silos de cosas. Actualmente se están desarrollando diversas tecnologías para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí e intercambiar datos. Esto plantea cuestiones de seguridad. Las directrices para garantizar la seguridad del usuario y de los datos, que incluyen la resistencia a la manipulación, el cifrado de datos, los protocolos de red de acompañamiento y las normativas jurídicamente vinculantes, también deben evolucionar no solo por su funcionalidad, sino también para que los usuarios confíen en estos dispositivos. A los usuarios también les preocupa la duración de la batería y la eficiencia. El consumo de energía puede disminuir a medida que los chips se hacen más pequeños, pero las tecnologías de carga y de baterías aún tienen que avanzar para prolongar la vida útil de las baterías y garantizar largos periodos de funcionamiento de forma fiable. También hay limitaciones humanas. Los diseñadores de productos deben tener en cuenta los aspectos sociotécnicos y demográficos de los usuarios para los que diseñan los sistemas. ¿Cuáles son los obstáculos para la adopción o aceptación por parte de los usuarios y cómo pueden resolverse?